Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Limpia estos labios de barro, Señor. Utilízalos para que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Aquellas cadenas que a mí me ataban, que a mí me ataban. Experimentando una salvación tan grande. Hoy quiero invitarles a que abran conmigo la palabra de Dios. En la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10, para que meditemos bajo este hermoso tema, experimentando una salvación tan grande. Efesios capítulo 2, del 1 al 10 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La exposición de la verdadera doctrina cristiana es quizás el tema más conocido de todos los escritos del apóstol Pablo. El libro llamado Biblia, que es la palabra de Dios inspirada, revelada y escrita por los hombres elegidos por Dios, expone de manera brillante algunos de los aspectos más vitales y poco entendidos del cristianismo, manifestando claramente la verdadera naturaleza, experiencia y alcance de la salvación que Dios ofrece al hombre a través del Señor Jesucristo. Los acontecimientos que sucedieron 2000 años atrás en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo trajeron como consecuencia el resultado más maravilloso que se puede conocer en la historia de la humanidad. El Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios excelso, el Dios sublime manifestado en carne, dio su vida en la cruz por amor a la raza humana, con el único fin de que nosotros pudiéramos gozar del perdón de nuestros pecados y recibir el privilegio de vida eterna. Sin embargo, este maravilloso evento no es entendido por muchos creyentes, porque la religión tradicional ha restado la importancia que se merece el sacrificio cruento y el precio tan alto
que se pagó por la reconciliación de las cosas en el cielo y en la tierra. Además, no es recibido por todos, por el simple hecho de que muchos no entienden lo que Dios hizo a nuestro favor. Hoy, Dios quiere que nosotros comprendamos y entendamos a cabalidad este hecho que pasó en nuestras vidas, que la ha cambiado para siempre. Esta conversión, transformación hecha para nuestra salvación, por medio del Cordero sin mancha ni contaminación, pues será hasta que sepamos a cabalidad el por qué, por quién y para qué fuimos salvos, que podamos disfrutar ampliamente de ese grandioso evento en nuestra existencia, ser nuevas criaturas por esta salvación tan grande realizada por la obra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Estimado oyente, la iglesia a la que escribe Pablo estaba ubicada en la ciudad que había llegado a ser la capital de la provincia romana de Asia en esos tiempos. La gente de la zona se caracterizaba por su amabilidad, sus modales educados y refinados, y también por su inclinación al lujo, la música y la danza. También fue conocida por sus artes seductivas que la condujeron a los vicios inmorales. Asimismo, Éfeso se caracterizaba por tener dos atracciones arquitectónicas importantes: el templo de Artemisa o Diana, la diosa griega o romana de la casa y el campo, y la construcción engalanada del edificio del teatro. El templo, que había sido levantado en las afueras de la ciudad, era considerado una de las 7 maravillas del mundo. El culto a la diosa atraía a grandes multitudes, sobre todo durante los festivales que tomaban lugar en marzo, llamados Artemisión, durante el cual la diosa era objeto de veneración y gratitud por las bendiciones otorgadas. También se creía que ella era un beneficio que los astros habían concedido a los campos. De allí su corona con los signos del zodiaco para explicar su cercanía a los dioses. Es importante advertir que Artemisa o Diana no era la única deidad celebrada en Éfeso y sus alrededores. Se encuentra en el orden de 50 dioses y diosas que también eran objeto del culto idolátrico. Es a esta iglesia rodeada de maldad y de idolatría que Pablo escribe esta carta. El apóstol estaba prisionero, según podemos ver en los capítulos 3:1 y 4:1, en la ciudad de Roma. Sabemos que Pablo visitó brevemente a Éfeso en su segundo viaje, dejando allí a sus ayudantes Priscila y Aquila. Hechos 18, 18, 28. Regresó a Éfeso en su tercer viaje y permaneció allí 3 años. Hechos 20, 31. Uno de los principales fines que tiene Pablo en esta carta es que quiere que los creyentes obtengamos un conocimiento completo de lo que significaba la salvación que habían recibido. Pues según vemos en la carta, estos creyentes se sentían de fallecer por las prisiones de Pablo, Efesios 3:13. Tenían un conocimiento muy deficiente del amor de Cristo, Efesios 3:14, 21.
y se sentían amenazados por la entrada de falsos maestros que podían desviar al rebaño, Efesios 4:14, haciendo que la iglesia no se gozara y se desviara de los propósitos por el cual fueron salvos. Es por eso que notamos en su oración en el capítulo 1, 15, 23 de Efesios, que Pablo menciona que ora para que a los creyentes Dios les alumbre el entendimiento, que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, o salvación, y cuál las riquezas o promesas de su gracia y poder, resurrección, que tenían en Cristo como salvación completa. La palabra entendiendo que Pablo usa en la carta significa pensamiento hondo, propiamente la facultad mental o su disposición, y por implicación su ejercicio práctico, entendimiento, mente recta, pensamiento sano. A su vez, la palabra empleada, sepáis, significa conocer, saber, percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, conocido, entender. Entender, según el diccionario, significa tener idea clara de las cosas, saber con perfección algo, conocer, penetrar en sentido y significado completo, tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. Es por eso que Pablo comienza en el capítulo 2 a explicarles detenidamente el hecho de su salvación, para que ellos tuvieran un entendimiento total de la misma. Sin duda, los conduciría a una adoración más profunda y a un agradecimiento inmenso en sus corazones, ya que el verdadero Dios les había dado lo que la gran cantidad de dioses de esa ciudad no lo podían hacer: salvación, verdadera seguridad y paz, gozo, amor, fruto por el Espíritu. Porque éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Efesios 2, 1, 3. Nuestra condición, muertos, nuestro andar, nuestro castigo. El famoso poeta nicaragüense Rubén Darío dijo una vez: muertos no son aquellos que en silencio gozan de la tumba fría, muertos son aquellos que tienen muerte el alma y viven todavía. Esta expresión poética es totalmente verdadera, y a la luz de las Escrituras, todos sin excepción hemos sido declarados muertos espiritualmente. Así exactamente nos miraba Dios, algo así como el espectáculo que vio Jeremías en el valle de los huesos secos. Pablo remarca que estábamos muertos en delitos y pecados. En delitos nos recuerda que habíamos cometido acciones en contra de la ley de Dios, que nuestros pecados, siendo un equivalente de nuestras transgresiones, nos dice que habíamos errado el blanco, por lo que éramos incapaces de hacer algo a nuestro favor. Para los creyentes de Éfeso, esta era una verdad que los llevaría a analizar su vida actual. Estaban muertos, a diferencia de lo que se les prometía en las religiones que se practicaban en esa ciudad, donde Dios dice que antes estaban muertos, significando muerte eterna, condenación eterna. Romanos 3:23. Pablo también les hace ver
que eso era producto de su mal andar. El versículo 2 nos hace ver que los creyentes andaban una acción continua, haciendo lo que el mundo hace, lo que el diablo hace, algo así como pequeños diablitos que hacíamos las obras infructuosas de las tinieblas, por lo que éramos hijos de ira y desobediencia. Una condición deplorable que les marca Pablo, pues hacía ver a los creyentes que antes de que ellos fueran salvados, su condición espiritual era fatal, entregados a lo que su entorno ofrecía: vicios, fornicaciones, idolatría, magia, mentiras, robos, abusos, etcétera, etcétera. Pablo no se queda afuera de la condición de pecadores, y en el versículo 3 Pablo se incluye, ya que él expresa que también nosotros, haciendo alusión a los judíos, vivían en los deseos de la carne, haciendo su voluntad, por lo que eran hijos también de ira. O sea, que el justo juicio de Dios estaba también destinado para ellos, los judíos. Ahora en Cristo, la justa ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Una ilustración que leí de uno de los predicadores conocedores de la palabra de Dios, que el seminario donde estudió ha tenido el doctor Jorge Parker, ilustra cómo estábamos antes de conocer a Cristo. Cuenta que hace varios años, en esta prestigiosa organización de Estados Unidos de América, un evangelista anunció que iba a celebrar un servicio fúnebre. Ese día, muchas personas asistieron al servicio. Durante el sermón, el evangelista dijo francamente que el difunto había cometido casi todos los pecados, que era malo al extremo y que iría al castigo eterno. Cuando terminó su sermón, quitaron las flores que estaban sobre el ataúd e invitó a toda la congregación para que desfilaran uno a uno y se acercaran a ver el difunto. Cada persona se acercó y miró hacia adentro, y cada persona se dio cuenta de que el ataúd estaba vacío, pero habían colocado en el fondo del ataúd un espejo grande. Este espejo reflejaba el rostro del que miraba hacia adentro del ataúd, y en el espejo estaban escritas estas palabras: muertos en delitos y pecados, porque fuimos salvos por el Dios verdadero. Efesios 2:4-9. Por un Dios misericordioso. Fuimos salvos por un Dios amoroso, por un Dios de gracia. Nos dio lo que no merecíamos.
resurrección y vida eterna. Y todo esto nos lo ha dado completamente gratis. El apóstol, después de darles a conocer a los creyentes de Éfeso su deplorable condición espiritual, usa una de las frases más bellas del Nuevo Testamento. Dice: Dios, que es rico en misericordia. Frase que exalta esa grandiosa expresión. La misericordia de Dios es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Jeremías expresa bien lo que significa la misericordia de Dios cuando dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Significa que lo que merecemos por nuestras transgresiones, la muerte eterna, Dios borra nuestras rebeliones y nos concede vida eterna por su misericordia. Además, Pablo también expresa algo más profundo de Dios. Su amor nos ha salvado. Por un lado, nos extiende su misericordia, pero esta no nos libra de la muerte eterna, sino que nos da tiempo para que nos arrepintamos. Pero Dios nos ama y se muestra ahora como el Dios de amor. Su justicia nos muestra el amor real y verdadero por la obra de Dios en Cristo en la reconciliación. Pablo dice: por su gran amor con que nos amó, amor que se mostró enviando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Romanos 5:8. Esta es una de las verdades más profundas de nuestra salvación. Merecíamos la muerte. Sin embargo, Dios en su amor no escatima a su Hijo, Cristo Jesús, quien toma nuestro lugar merecido en la cruz del Calvario. Esta es la máxima expresión de amor del universo. Por último, Pablo les expresa a los efesios que esta salvación que ahora tienen ha sido resultado de la gracia de Dios. Los versículos 5 y 9 nos expresan estas profundas verdades de nuestra salvación. De los versículos 5 y 6 se nos concede ver las bendiciones de esta gracia, donde Dios nos da lo que no merecemos: vida eterna, resurrección y glorificación. Dios nos ha dado vida en Cristo, nos resucitó también con Cristo, también nos ve ya glorificados en Cristo. Todo eso es grandioso, pero es más grandioso cuando Pablo expresa que significaba que era algo gratuito y no tenían que hacer nada. Esto era impactante en la vida de los creyentes de esa iglesia, pues los efesios en sus cultos a Diana tenían que hacer muchas cosas para ganar los favores de la diosa en mención, pero nunca la vida eterna, mucho menos sin hacer nada. Los versículos 7 y 9 nos revelan que Dios había planeado mostrar su gracia en Cristo. El versículo 8 nos introduce a una explicación concisa de esa gracia. Somos salvos por el favor inmerecido y el único requerimiento es la fe. Nada de cultos que exigían ofrendas materiales.
ni de regalos o sacrificios, que tanto para las reuniones religiosas de judíos como para los cultos idolátricos gentiles era necesario agradar a Dios con lo que ellos ofrecían materialmente. Otra cosa importante que Pablo menciona, lo notamos en la forma verbal de sois salvos. Porque allí el primer verbo, sois, proveniente del verbo estar en el original, en presente indicativo, nos expresa que ese estado es su naturaleza, que es continuo, que siempre será así. La salvación se obtiene hoy, permanece en nosotros el estado de salvación y ella nos hará crecer hasta ser perfeccionados. El segundo verbo, salvos, al estar en el tiempo perfecto, nos indica una acción pasada que se mantiene continuamente en el presente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La idea es que fuimos salvos y continuaremos siendo salvos por siempre si permanecemos en su gracia, si crecemos en su conocimiento y estamos llenos de su espíritu. ¡Qué gloriosa verdad! Nosotros no ganamos la salvación, pero si no la conservamos, si no perseveramos hasta el fin y descuidamos esta salvación tan grande, sencillamente la perdemos. El versículo 9 es claro cuando dice, no por obras, es decir, no hay que hacer nada. Dios nos vio muertos y Él en su amor nos salvó en Cristo gratuitamente. Y el hombre perdido solamente tuvo que creer las palabras de vida. Esta palabra de verdad le engendró y le dio vida juntamente con Cristo. Esta era una grandiosa verdad, pues lo que los dioses de la ciudad no podían hacer, el Dios verdadero sí podía. Les podía garantizar su salvación e increíblemente por gracia. Qué preciosa verdad de su bondad y su amor. Porque fuimos salvos con propósito. Efesios 2:10. Creados por Dios. 2 Corintios 5:17. Creados para buenas obras. Verso 10. Creados para obedecer a Dios. Verso 10. Pablo termina de explicar la salvación, la cual los efesios habían recibido, dándoles a entender que habían sido salvos con propósito. Si bien antes no tenían propósitos para su existencia, pues estaban muertos, ahora en Cristo ha sucedido algo grandioso. Se nos explica que ahora somos hechuras de Dios. Hechura es una palabra que designa un producto elaborado, un diseño producido por un artesano capacitado. Esta palabra, hechura, hace énfasis en Dios como diseñador maestro, en el universo como creador, Romanos 1:20, y en el creyente redimido como su nueva creación, Efesios 2:10. Antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. La conversión nos trajo cosas nuevas como seguridad y orden. Nosotros somos hechura de Dios, su obra de arte. Esto es parte de la grandiosa verdad de la salvación. Hemos sido confesionados ahora en Cristo. Dios se ha tomado el tiempo de moldearnos con sus manos porque tiene algo en mente para nosotros: hacernos semejantes al cuerpo de su gloria. 2 Corintios 5:17. Después de afirmar que somos hechuras de Dios,
Pablo se toma el tiempo para explicar que fuimos salvos para que nuestra nueva vida sea dedicada a buenas obras, porque en Cristo debemos de vivir diferentes. Una nueva creación necesita, por consiguiente, un nuevo propósito. Pablo nos amplía esta verdad en Tito 2:14, cuando dice acerca de nuestra salvación: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estimado oyente, Dios espera con todo su corazón que sus nuevas criaturas dejen de continuar en los vicios en los cuales anduvieron antes. Ahora espera que seamos un pueblo celoso en buenas obras, alejados del mal y de la iniquidad en la que estábamos prisioneros antes de conocerle como Salvador. En esta misma epístola, Pablo amplía este concepto cuando dice en el capítulo 4:24: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas son cualidades que debemos de cultivar en el poder del Espíritu, ahora que hemos sido vueltos a la vida. Por último, el apóstol ocupa la expresión, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, expresando que Dios no solamente se tomó el tiempo de hacernos nuevos, diferentes, con propósitos, sino que también se tomó el tiempo de planificar, de preparar cuál era el camino que nosotros debíamos andar. Dios ha sido cuidadoso en nuestra salvación, pues ha puesto todo su empeño para que seamos realmente nuevos en Cristo. Él nos señala dónde debemos ir, qué hacer y cómo hacerlo. Todo lo que necesitamos saber está en su palabra. A medida que la estudiamos y meditamos en ella, entenderemos cuáles son esas cosas que preparó de antemano. Este es un cambio radical. No somos salvos por las obras, pero somos salvados para buenas obras. Toda esta información era diferente al pensamiento que podían tener los efesios por su vieja vida en la idolatría, que eran dados a diferentes vicios y malos hábitos. Pero ahora en Cristo tenían propósito. Estimado oyente, Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra salvación. Espera que tengamos pleno conocimiento de ella, pues a medida que sepamos qué ha sucedido en nuestro ser, nos gozaremos más y celebraremos grandemente ese bello acontecimiento. Dios nos dice que estábamos muertos, que Él fue quien nos salvó y con un propósito. Hermanos y amigos, les hago una pregunta. ¿Te estás gozando en tu salvación o no estás viviendo el propósito por el cual fuiste salvado? ¿O estás en la condición del rey David cuando exclamó: vuélveme el gozo de mi salvación? Salmo 51:12. Hoy Dios está apelando a tu corazón y quiere que entiendas bien para qué fuiste salvado. Quiere que te goces en tu salvación y espera que cumplas el propósito por el cual te ha salvado: ser lleno de Dios, mostrar su poder, vivir su gracia, mostrar buenas obras para testimonio y gloria de su nombre. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios.
Gracias por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Tú harás lo más importante, que esta palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Aquellas cadenas